¿Alguna vez notaste que las tentaciones que más te persiguen no son las que atacan a cualquier persona, sino las que apuntan exactamente a lo que más necesitas intacto para cumplir tu llamado, como si hubiera una inteligencia que conoce tu asignación y sabe exactamente dónde atacar para producir el mayor daño con el menor esfuerzo? Si es así, no es paranoia. Las tentaciones del elegido son específicas, estratégicas y diseñadas para el perfil exacto de quien porta un llamado que el enemigo reconoce. Resistirlas no es solo disciplina personal, es guerra sobrenatural. Primera de Corintios 10:13 declara: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: 10 tentaciones que los elegidos deben resistir. Dale like inmediatamente y escribe en los comentarios: resisto cada tentación con la autoridad de Cristo. Esta es tu declaración de que las tentaciones que has enfrentado no te sorprenden ni te definen, porque el que te llamó ya proveyó la salida para cada una de ellas antes de que llegaran. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros elegidos que están en el momento de mayor presión de alguna de estas 10 tentaciones y que necesitan urgentemente saber que hay una salida sobrenatural disponible para ellos ahora mismo. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita para no perderte ninguna revelación profética sobre la vida sobrenatural de los elegidos de Dios. La primera tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de usar el llamado para el beneficio propio. Esta tentación es la más antigua y la más peligrosa de las 10 porque toca directamente el corazón del llamado. El elegido que cede a ella no pierde visiblemente la asignación de inmediato. Continúa predicando, enseñando, ministrando, pero algo fundamental se corrompe por dentro. El llamado que fue dado para servir a otros se convierte gradualmente en plataforma para el beneficio del que lo porta, y esa inversión del propósito produce una contaminación que el tiempo eventualmente hace visible, aunque por temporadas largas permanezca invisible a los ojos humanos. Si eres elegido, probablemente has sentido esto: el tirón de usar la influencia espiritual para abrir puertas que benefician principalmente tu posición, de comunicar la unción de manera que produzca admiración hacia ti en lugar de encuentro con Dios, de administrar las relaciones del ministerio con una lógica que extrae más de lo que da. Ese tirón no viene de tu mejor naturaleza, viene de la tentación más estratégica que el enemigo puede lanzar contra alguien que ya está en posición de llamado. Mateo 4:3 registra que la primera tentación que el diablo lanzó contra Jesús en el desierto fue exactamente esta en su forma más directa: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usa el poder que tienes para satisfacer tu necesidad. El poder sobrenatural de Jesús era real, su hambre era real, la tentación era lógica desde la perspectiva humana. Y la respuesta de Jesús en versículo 4 establece el principio que resiste esta tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El poder del llamado no existe para satisfacer las necesidades del que lo porta. Existe para ejecutar la palabra de Dios en beneficio de quienes el llamado fue dado a servir. Balaam en Números 22 es el ejemplo más trágico de un elegido que cedió a esta tentación con consecuencias que resonaron por generaciones. Portaba un don profético genuino, reconocido por reyes. Pero cuando Balac le ofreció recompensas por usar ese don para maldecir a Israel, la tentación de usar el llamado para beneficio propio fue más fuerte que la integridad del llamado mismo. Segunda de Pedro 2:15 lo registra como advertencia permanente para todas las generaciones. Han seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El premio de la maldad. El elegido que usa el llamado para beneficio propio no pierde el don de inmediato, pero pierde algo más irreparable: el propósito para el que el don fue dado, y con él
la efectividad sobrenatural que solo opera cuando el canal está limpio del interés propio que la contamina. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos miden el éxito del ministerio por lo que produce para ellos: reconocimiento, posición, ingreso, influencia. Elegidos miden el éxito del ministerio por lo que produce en los que fue dado a servir: transformación, encuentro con Dios, cumplimiento de asignaciones, liberación, restauración. La diferencia no siempre es visible externamente, pero es absolutamente determinante en la dimensión sobrenatural, donde el verdadero fruto del llamado se produce o no se produce. Aplicación práctica. Examina esta semana cada decisión que tomaste en el ejercicio de tu llamado con esta pregunta directa: ¿esta decisión beneficia principalmente a los que fui llamado a servir o beneficia principalmente mi posición, mi comodidad y mi imagen? La honestidad brutal ante esa pregunta revela con precisión si la primera tentación está operando en áreas específicas de tu ejercicio del llamado. El elegido que limpia esas áreas descubre que el poder sobrenatural que se había atenuado comienza a fluir nuevamente con una claridad que la mezcla de motivos siempre estorba. Dale like a este video si reconoces que esta primera tentación ha estado operando en alguna área de tu llamado y que este mensaje llegó en el momento exacto para confrontarla. La segunda tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de compararse con otros elegidos. Esta tentación es especialmente destructiva porque usa como combustible algo que parece legítimo, el conocimiento de lo que Dios está haciendo en otros elegidos, para producir algo completamente ilegítimo: la insatisfacción con lo que Dios está haciendo en el propio elegido, la competencia con la asignación ajena y la devaluación de la propia. El elegido que cede a esta tentación no pelea contra el enemigo, sino contra otros elegidos que están en el mismo ejército, gastando en esa competencia interna la energía que debería ir completamente hacia el cumplimiento de la asignación que solo Él puede cumplir, porque solo Él fue formado específicamente para ella. Si eres elegido, probablemente has sentido esto: el pensamiento de que Dios está usando a otros con más visibilidad, más fruto o más rapidez que a ti, seguido de una pregunta implícita sobre si tu asignación vale lo mismo que la de ellos, si tu proceso está bien o si algo en tu camino es deficiente, comparado con el de alguien que parece avanzar con menos obstáculos y más reconocimiento. Juan 21, 21 y 22 registra el momento donde Pedro cayó en esta tentación exactamente después de haber recibido la restauración y la reconfirmación de su llamado. Vio a Juan siguiendo a Jesús y preguntó: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Cuál es el plan de Dios para él? Su asignación es diferente a la mía, y si es diferente, ¿cuál es mejor? Y la respuesta de Jesús en versículo 22 es la respuesta definitiva a esta tentación para todo elegido de toda generación. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Dos palabras que definen el límite de la responsabilidad del elegido. La asignación propia: sígueme tú. No sígueme a ti mismo comparando. No sígueme a ellos analizando. Sígueme tú cumpliendo lo que te di a ti específicamente. Romanos 14:4 declara el fundamento teológico que hace de esta tentación algo sin base sobrenatural. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Para su propio Señor está en pie, o cae. Cada elegido responde a su propio Señor por su propia asignación. La comparación entre asignaciones no tiene base sobrenatural, porque cada una fue diseñada con especificidades que hacen la comparación directa imposible. El elegido que porta un llamado de influencia silenciosa no es menor que el que porta uno de visibilidad pública. El que es formado en el desierto durante años no está retrasado respecto al que fue posicionado visiblemente antes. Cada proceso, cada ritmo y cada dimensión de llamado fue diseñado soberanamente, y compararlo con el de otro es cuestionar el diseño del diseñador.
Aplicación práctica. Cada vez que la comparación llegue, devuelve el foco deliberadamente a la asignación específica que Dios te dio con esta declaración. Señor, ¿qué a mí respecto a ellos? Yo te sigo a ti en mi camino específico. Y luego da el siguiente paso de obediencia en tu propia asignación. El elegido que resiste consistentemente la tentación de comparación descubre que la energía que antes se gastaba en el análisis de la asignación ajena es redirigida hacia el avance en la propia con una efectividad que la comparación siempre había robado. Escribe en los comentarios: mi asignación es única y no necesita comparación, si tomas la decisión de responder cada pensamiento comparativo con el «¿qué a ti?», que Jesús le dijo a Pedro. La tercera tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de adelantarse al tiempo de Dios. Esta tentación llega con el disfraz más convincente posible porque su combustible es algo genuinamente bueno: el hambre del elegido por ver cumplida su asignación, la certeza de que el llamado es real y la impaciencia ante un proceso que parece más lento que la urgencia del propósito justificaría. El elegido que cede a esta tentación no abandona el llamado, intenta cumplirlo por sus propios medios en su propio tiempo, produciendo versiones humanas de lo que Dios planeó producir sobrenaturalmente, con resultados que tienen la forma del propósito, pero no el poder del tiempo correcto. Si eres elegido, probablemente has sentido esto: la presión de que el tiempo pasa, de que otros ya están en posición mientras tú todavía estás en preparación, de que si no actúas ahora la oportunidad se perderá, de que Dios tal vez necesita tu ayuda para acelerar lo que parece estar ocurriendo demasiado lentamente, según tu comprensión del propósito. Sara en Génesis 16, 1 al 3, es la demostración más costosa de esta tentación en la Escritura. La promesa de Dios sobre el hijo era real, pero habían pasado 10 años y no había señal visible de cumplimiento. Y Sara tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio a Abraham por mujer, produciendo la versión humana del hijo prometido, Ismael. El hijo llegó, pero no era el hijo de la promesa, era el producto del adelantamiento humano al tiempo de Dios. Y Génesis 16:12 registra las consecuencias que ese adelantamiento produjo, no solo para su generación, sino para generaciones innumerables después de ella. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. La tentación de adelantarse al tiempo de Dios no produce el propósito más rápido, produce una distorsión del propósito que el tiempo correcto hubiera producido limpiamente. Salmos 27:14 declara el antídoto sobrenatural para esta tentación con una directividad que no deja espacio para la negociación. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Espera. La espera en el tiempo de Dios no es pasividad. Es la postura activa del elegido que se fortalece deliberadamente mientras aguarda, que alienta su corazón conscientemente contra el desaliento del proceso prolongado, que mantiene la certeza del llamado intacta mientras el tiempo de Dios para su manifestación todavía no ha llegado. Aplicación práctica. Identifica el área de tu llamado donde la tentación de adelantarte es más intensa en este momento, el lugar donde la impaciencia te está presionando a tomar una acción que no ha sido precedida por la confirmación sobrenatural del tiempo de Dios. Y en lugar de actuar desde la presión, actúa desde la pregunta: ¿esto es el tiempo de Dios o es mi tiempo? La diferencia entre las dos no siempre es obvia en el momento, pero el elegido que desarrolla el hábito de hacer esa pregunta antes de actuar se ahorra las consecuencias de los ismaeles que el adelantamiento humano siempre produce. Y prepárate, porque la cuarta tentación es la que más elegidos subestiman, hasta que ya produjo un daño que décadas de corrección no pueden resolver fácilmente. La cuarta tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de comprometer la integridad en pequeñas áreas creyendo que no afecta el llamado. Esta tentación opera con una lógica que parece razonable desde adentro. El compromiso es pequeño,
El beneficio es grande, las consecuencias visibles son mínimas y el llamado parece completamente intacto después de la pequeña concesión. Pero la integridad no funciona así. Funciona como una tela. Cuando un hilo cede, la resistencia de toda la tela disminuye aunque ningún agujero visible aparezca todavía. El elegido que hace compromisos pequeños de integridad de manera repetida está debilitando la estructura espiritual que sostiene su llamado de una manera que no se verá hasta que la presión suficiente llegue y lo que parecía sólido colapsa en un momento que sorprende a todos excepto al Espíritu Santo, que veía los hilos cediendo desde hace tiempo. Si eres elegido, probablemente has sentido esto. Momentos donde la línea de la integridad era inconvenientemente exacta, en un momento donde cruzarla ligeramente habría producido un beneficio concreto, donde la voz que decía, en este caso no importa, era más rápida y más persuasiva que la voz que decía, en todo caso importa. Usías en 2 de Crónicas 26 es el ejemplo más preciso de esta tentación en la Escritura. Fue rey desde los 16 años, buscó a Dios y Dios le dio prosperidad. Su fama se extendió hasta el extremo de Egipto. Fue poderoso más allá de lo que cualquier rey de su generación alcanzó. Y 2 de Crónicas 26:16 registra el momento donde la tentación llegó en su forma más peligrosa. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Una sola vez, una sola área de integridad comprometida, un solo momento de cruzar la línea que separaba la función del rey de la función del sacerdote. Y 2 de Crónicas 26:19 al 21 registra que en ese mismo momento la lepra apareció en su frente y permaneció hasta su muerte. Décadas de fidelidad, un compromiso de integridad, consecuencias que no pudieron ser revertidas. Lucas 16:10 declara el principio que convierte cada pequeño compromiso de integridad en dato estratégico sobre el carácter del elegido. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En lo muy poco. La integridad en lo pequeño no es preparación para la integridad en lo grande, es la misma integridad. El elegido que negocia con ella en lo pequeño ya está demostrando el patrón, que lo pequeño solo hace menos visible, pero no menos real. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos mantienen la integridad en las áreas visibles donde su reputación está en juego, y la negocian en las áreas privadas donde la consecuencia inmediata parece mínima. Elegidos comprenden que la integridad que importa sobrenaturalmente no es la que se exhibe en público, sino la que se mantiene en privado cuando nadie está mirando excepto el Padre que ve en lo secreto. Aplicación práctica. Identifica las áreas de pequeño compromiso de integridad que han sido normalizadas en tu vida, las concesiones que ya no producen convicción porque la repetición las hizo rutinarias. Lleva cada una específicamente ante Dios en oración esta semana y toma la decisión de restaurar la línea de integridad en esa área exacta. El elegido que restaura la integridad en las áreas pequeñas frecuentemente experimenta una restauración simultánea del flujo sobrenatural, en el llamado que los pequeños compromisos habían estorbado sin que el elegido pudiera identificar la conexión. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús porque la quinta tentación es la que más poder tiene para destruir el llamado del elegido en el momento de mayor madurez espiritual. La quinta tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación del aislamiento en los momentos de mayor dolor. Esta tentación llega con el disfraz más lógico posible en los momentos de mayor sufrimiento. El pensamiento de que nadie puede comprender lo que estás viviendo, de que la profundidad del dolor que portas excede la capacidad de las personas a tu alrededor para recibirlo, de que compartirlo solo produciría más carga sin resolver la propia, y de que el aislamiento es la única postura honesta disponible para alguien que está sufriendo en una dimensión que los demás no pueden alcanzar.
Ese razonamiento tiene una coherencia superficial que lo hace difícil de resistir, pero su resultado es exactamente lo que el enemigo necesita para operar sin obstáculo en la vida del elegido: la soledad total que elimina las coberturas relacionales que Dios diseñó como protección sobrenatural. Si eres elegido, probablemente has sentido esto: temporadas donde el dolor te llevó a cerrarte progresivamente, donde las relaciones que antes sostenían se fueron reduciendo hasta que la única compañía constante eran los propios pensamientos en el ciclo del sufrimiento, sin el equilibrio que la voz de otro puede producir. Elías, en Primera de Reyes 19:4, registra el aislamiento más dramático de un elegido en la Escritura. Huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, solo, exhausto, convencido de que era el único que quedaba. Y versículo 10 registra su declaración cuando Dios le preguntó qué hacía allí. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. En el aislamiento, la perspectiva del elegido se distorsiona completamente, hasta el punto de que lo que era falso, que estaba absolutamente solo, se sentía como la única realidad disponible. Y Dios le respondió en versículo 18 con la corrección sobrenatural que el aislamiento había hecho invisible. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000. Elías estaba convencido de ser el único. La realidad era que había 7,000. El aislamiento siempre produce esa distorsión. Hace que el elegido crea que está más solo de lo que está. Eclesiastés 4:9 al 10 declara el diseño sobrenatural de la comunidad como protección contra esta tentación. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay del solo. Esta no es lamentación poética, es declaración sobrenatural sobre la vulnerabilidad del aislamiento. El elegido que se aísla en el dolor cae sin que haya nadie en posición de levantarlo, no porque no haya nadie que quisiera, sino porque el aislamiento los excluyó antes de que la caída llegara. Aplicación práctica. Identifica a una o dos personas específicas en tu vida que tienen la madurez espiritual y la confianza relacional para recibir lo que estás viviendo. Y esta semana, aunque todo en ti quiera permanecer cerrado, abre un punto de acceso genuino, no toda la historia, un punto real. El elegido que resiste la tentación del aislamiento en el momento de mayor dolor, descubre que la cobertura que las relaciones correctas proveen opera en el plano sobrenatural con una eficacia que la soledad siempre hubiera impedido. Dale like a este video si el aislamiento en el dolor es una tentación que reconoces como patrón en tu vida y que este mensaje está confrontando con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que has estado viviendo. La sexta tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de buscar la validación humana para lo que solo Dios puede validar. Esta tentación es la que más energía consume del elegido porque su satisfacción es siempre temporal y su demanda siempre creciente. El elegido que busca en la opinión humana la confirmación de su llamado, la aprobación de su asignación o la validación de su proceso, nunca encuentra suficiente porque la opinión humana cambia, es inconsistente, tiene agendas propias y nunca puede dar lo que solo Dios puede dar: la certeza sobrenatural de que el llamado es genuino, que el proceso tiene propósito y que la asignación avanza según el diseño que solo el que llamó conoce completamente. Si eres elegido, probablemente has sentido esto: la necesidad de que personas específicas reconozcan lo que Dios está haciendo en ti antes de poder avanzar con plena confianza. La parálisis que produce la crítica o el silencio de alguien cuya aprobación has colocado en una posición que solo debe pertenecer a Dios, y el ciclo agotador
de ajustar el comportamiento según la reacción de las audiencias en lugar de según la dirección del Espíritu Santo. Juan 12:43 registra una de las advertencias más directas de todo el Evangelio sobre esta tentación, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más. Esta fue la descripción de personas que creían en Jesús, pero que no lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Su fe era real, pero su necesidad de validación humana era más fuerte que la certeza de lo que creían. Y el resultado fue la parálisis espiritual de alguien que tiene el llamado, pero que lo pone en pausa, esperando que el ambiente social le dé permiso para obedecerlo. Gálatas 1:10 registra la declaración de Pablo que establece la postura correcta frente a esta tentación. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo establece la incompatibilidad directa entre la búsqueda de validación humana y la efectividad en el servicio a Cristo. No porque las opiniones humanas no tengan valor alguno, sino porque cuando la validación humana se convierte en condición para la obediencia, el llamado queda subordinado a una audiencia que nunca fue diseñada para tener esa autoridad sobre él. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos construyen su ministerio orientados hacia la aprobación de las audiencias que los observan, ajustando el mensaje, el estilo y las decisiones según la retroalimentación que esa aprobación o desaprobación produce. Elegidos construyen su ministerio orientados hacia la dirección del Espíritu Santo. Reciben la retroalimentación humana como información útil cuando es relevante, pero nunca como condición de obediencia. Y descubren que la libertad que produce esa independencia de la validación humana es incomparablemente más sostenible que la ansiedad permanente de quien necesita que todos estén de acuerdo para avanzar. Aplicación práctica. Identifica las áreas de tu llamado donde estás esperando validación humana antes de dar el paso de obediencia que Dios ya te señaló. Y esta semana, da ese paso específico, no después de que la validación llegue, sino antes, porque la obediencia que precede a la validación es la que demuestra que el llamado tiene su autoridad en Dios y no en la aprobación de las personas. El elegido que rompe el patrón de validación humana en un área específica descubre que la libertad que esa ruptura produce se extiende como contagio sobrenatural hacia las demás áreas donde el mismo patrón había operado. Escribe en los comentarios: mi validación viene de Dios y no de los hombres. Si tomas la decisión de liberar el próximo paso de obediencia en tu llamado de la condición de esperar que alguien más lo apruebe primero. La séptima tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de rendirse en el umbral del cumplimiento. Esta tentación llega en el peor momento posible, que es también el momento más estratégico para el enemigo, exactamente cuando el elegido está más cerca del cumplimiento de la promesa, cuando la formación está casi completa, cuando el posicionamiento soberano está por manifestarse, cuando todo lo que fue sembrado en años de fidelidad está a punto de producir su fruto visible. El enemigo sabe cuándo el elegido está en ese umbral con la misma precisión con que lo sabe Dios, y es exactamente en ese momento donde lanza su mayor esfuerzo de presión, agotamiento y desesperanza para producir la rendición que le negaría al elegido el resultado que toda la historia anterior estaba preparando. Si eres elegido, probablemente has sentido esto: temporadas donde todo parecía indicar que ya no había razón para seguir esperando, que el tiempo había pasado, que la promesa no se cumpliría, que sería más sensato y más saludable aceptar que lo que Dios dijo no iba a ocurrir, y que esa aceptación llegaría exactamente en el momento que, sin que lo supieras, era el anterior al cumplimiento. Génesis 21:2 registra el cumplimiento de la promesa de Isaac a Abraham y Sara después de décadas de espera. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho.
no en el tiempo que Abraham esperaba, no en el tiempo que Sara calculaba, en el tiempo que Dios había dicho. Y ese tiempo llegó exactamente cuando la capacidad humana de producir el resultado había desaparecido completamente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, porque Dios esperó al momento donde la única explicación posible para el cumplimiento fuera su propia soberanía y no la contribución de la biología humana. Gálatas 6:9 declara la instrucción directa para resistir esta tentación con palabras que todo elegido debería declarar sobre cada área de promesa que está esperando. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo segaremos. La promesa del fruto está garantizada. La condición no es el mérito ni el esfuerzo máximo, es no desmayar. El elegido que no desmaya en el umbral del cumplimiento es exactamente el que cosecha lo que todos los años de siembra prepararon. Aplicación práctica. Identifica la promesa de Dios sobre tu vida que está más cerca de producir la rendición por agotamiento de la espera. Escríbela. Junto a ella escribe Gálatas 6:9 y decide deliberadamente que la rendición no es una opción disponible para ti en esa área. No porque la circunstancia lo justifique, sino porque el que prometió es fiel y su tiempo no es el tuyo. El elegido que resiste en el umbral descubre que la cosecha que llega después de esa resistencia tiene un sabor que ningún cumplimiento fácil y rápido podría haber producido. Y prepárate, porque la octava tentación revela algo sobre la vida interior del elegido que pocas enseñanzas se atreven a nombrar directamente. La octava tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de la amargura contra Dios por el proceso. Esta tentación es la más íntima de las 10, porque ocurre en el lugar más privado del elegido, su relación directa con Dios. No es la amargura que el elegido expresa abiertamente, ni la que otros pueden detectar fácilmente. Es una amargura que se instala lentamente en el corazón a través de la acumulación de preguntas sin respuesta, de promesas que parecen demoradas indefinidamente, de procesos que parecen injustamente largos comparados con los de otros, de circunstancias que parecen contradecir directamente lo que Dios dijo que haría. Y esa amargura, aunque nunca sea declarada en voz alta, produce una distancia sutil pero real entre el elegido y Dios que contamina la oración, enfría la adoración y bloquea el flujo sobrenatural que la confianza plena habría mantenido abierto. Si eres elegido, probablemente has sentido esto. Momentos donde debajo de la teología correcta y la expresión externa de fe había una queja no articulada hacia Dios por lo que el proceso ha costado, por lo que fue quitado sin explicación suficiente, por lo que fue prometido y todavía no llegó, por la manera en que el camino fue mucho más difícil de lo que el llamado inicial parecía sugerir. Job 7:20 registra la queja más honesta de la Escritura de un elegido ante Dios en medio de un proceso que no comprendía. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué me pones por blanco? Esta es la pregunta de la amargura naciente, la que siente que Dios está apuntando deliberadamente hacia el elegido con sufrimiento en lugar de con favor. Y lo extraordinario de la historia de Job es que Dios no lo condenó por hacer esa pregunta. La conversación continuó. Job 42:5 registra la resolución. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El proceso que parecía crueldad divina produjo el encuentro más profundo con Dios de toda la vida de Job. La amargura que fue llevada honestamente ante Dios sin abandonar la relación fue transformada en visión directa de quién es Dios. Hebreos 12:15 declara el riesgo específico de la amargura, que no es llevada a Dios, sino que es guardada y alimentada. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura. Una raíz crece por debajo de la superficie donde no se ve hasta que da fruto. Y cuando da fruto, contamina no solo al que la porta, sino también a muchos a su alrededor. La amargura contra Dios guardada en silencio
produce eventualmente un fruto visible que daña al elegido y a todos los que están bajo su influencia. Aplicación práctica. Lleva la amargura que has estado guardando ante Dios en honestidad completa esta semana. No la teología correcta, la queja real. La pregunta que no has hecho en voz alta porque parecía inapropiada. Dios puede manejar la honestidad del elegido mejor de lo que puede manejar la religiosidad que guarda en silencio lo que está corroyendo la relación desde adentro. Job sobrevivió a hacer la pregunta más difícil ante Dios. La relación no terminó. Se profundizó hasta el punto donde Job vio directamente lo que antes solo había escuchado de lejos. Dale like a este video si esta octava tentación tocó algo que has estado cargando en privado y que este mensaje te está dando permiso de llevar honestamente ante Dios. La novena tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de dejar que el éxito espiritual reemplace la intimidad personal con Dios. Esta tentación es particularmente peligrosa para los elegidos que están en posiciones de fruto visible, porque el ministerio activo y la demanda constante de las personas que forman parte de la asignación pueden llenar gradualmente el tiempo y la energía que antes iban a la intimidad personal con Dios, con la justificación implícita de que el servicio al reino es en sí mismo una forma de comunión con Dios. Y aunque esa justificación tiene algo de verdad teológica en sus bordes, en su aplicación práctica produce lo que produce siempre cuando el canal pretende ser la fuente. El elegido comienza a operar desde reservorios acumulados en lugar de desde el flujo directo de la presencia de Dios. Y esos reservorios se agotan con una rapidez que la apariencia exterior del ministerio puede ocultar por temporadas, pero que eventualmente se hace visible en la sequedad que el servicio sin intimidad siempre produce. Si eres elegido, probablemente has sentido esto. Temporadas donde la actividad del llamado llenó completamente el espacio que la intimidad personal con Dios necesitaba, donde le dabas a otros de Dios lo que ya no estabas recibiendo de Dios directamente, porque el tiempo de recibirlo había sido reemplazado por el tiempo de darlo, produciendo gradualmente una sequedad interior que contrastaba cada vez más dolorosamente con la actividad exterior del ministerio. Marcos 1:35 registra el patrón de Jesús en el momento de mayor demanda ministerial de toda su vida. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En el momento de mayor demanda, cuando las multitudes buscaban más, cuando los milagros producían más convocatoria, cuando la agenda exterior más llena justificaría la reducción del tiempo de intimidad personal. Jesús se levantó en la oscuridad previa al amanecer y fue al desierto a orar. La intimidad no cedió terreno frente al éxito del ministerio. Fue exactamente la fuente que hizo posible el ministerio que el éxito demandaba. Apocalipsis 2:4 registra la advertencia más severa del Señor a una iglesia que tenía todo el perfil externo del ministerio exitoso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, no tu doctrina, no tu actividad, no tu servicio, tu primer amor, la intimidad que precedió y que debería continuar sosteniendo todo lo que vino después. Y versículo 5 añade la urgencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, quitaré tu candelero. El ministerio que perdió la intimidad que lo originó, eventualmente pierde también la luz que lo hacía visible y significativo. Aplicación práctica. Evalúa honestamente la proporción actual entre la actividad de tu llamado y la intimidad personal con Dios. Si la actividad está consumiendo el espacio de la intimidad, esta semana protege deliberadamente un tiempo específico de intimidad personal con Dios que no sea negociable ante ninguna demanda del ministerio. El elegido que restaura la prioridad de la intimidad sobre la actividad descubre que el ministerio que emerge de esa intimidad restaurada tiene un poder y una profundidad que el ministerio del ocupado sin intimidad nunca pudo sostener.
Escribe en los comentarios: mi intimidad con Dios es la fuente de todo lo que doy. Si tomas la decisión de proteger el primer amor como la prioridad que sostiene todo lo demás en tu asignación. La 10ª tentación que los elegidos deben resistir es esta: la tentación de modificar el mensaje para hacerlo más aceptable a la audiencia. Esta es la última tentación y la que tiene las consecuencias más amplias, porque afecta no solo al elegido, sino a todos los que recibirán un mensaje diluido en lugar del mensaje que Dios dio. El elegido que cede a esta tentación no abandona el ministerio ni niega explícitamente la verdad. Simplemente ajusta, suaviza, omite las partes que producen incomodidad, enfatiza lo que genera aceptación y minimiza lo que genera resistencia, produciendo una versión del mensaje que es más fácil de recibir, pero incomparablemente menos transformadora que el mensaje original que Dios le dio para comunicar. Si eres elegido, probablemente has sentido esto: el tirón de suavizar una verdad específica ante una audiencia específica que sabes que la recibirá con rechazo, la tentación de omitir la parte del mensaje que más incomoda precisamente porque es la parte que más se necesita, el alivio de terminar una comunicación sin haber producido la tensión que la verdad completa hubiera generado, aunque también sin haber producido la transformación que solo la verdad completa puede producir. Jeremías 29 registra el momento donde este profeta enfrentó la versión más intensa de esta tentación y consideró abandonar completamente el mensaje en lugar de modificarlo. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No hablaré más. La presión de comunicar un mensaje que producía rechazo, prisión y persecución llevó a Jeremías al punto donde silenciar el mensaje parecía la única salida soportable. Y versículo 9 registra lo que encontró cuando intentó esa salida. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Como fuego ardiente en los huesos. El mensaje que Dios deposita en el elegido no puede ser silenciado indefinidamente por la presión de la recepción que produce. El elegido que intenta suprimirlo descubre que suprimirlo cuesta más que comunicarlo. Segunda de Timoteo 4, 2 y 3 declara la instrucción apostólica sobre este punto con una urgencia que establece la razón sobrenatural por la que el mensaje no puede ser modificado para agradar a la audiencia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo no advirtió al elegido sobre ese tiempo para que modifique el mensaje anticipadamente. Lo advirtió para que resista con mayor firmeza exactamente en ese tiempo, porque la presión de la audiencia que no quiere escuchar es la señal más clara de que el mensaje que no quiere escuchar es el que más necesita escuchar. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta: religiosos diseñan el mensaje según el perfil de la audiencia, midiendo la temperatura de la recepción y ajustando el contenido para maximizar la aprobación. Elegidos reciben el mensaje de Dios y lo comunican con fidelidad a la audiencia que Dios designó para recibirlo, confiando en que la responsabilidad por la recepción pertenece al oyente y la responsabilidad por la fidelidad del mensaje pertenece al mensajero. Aplicación práctica. Identifica el área específica del mensaje que te fue dado donde más consistentemente has cedido a la tentación de suavizar, omitir o redirigir para producir mejor recepción. Y decide esta semana comunicar esa área con la fidelidad completa del mensaje que recibiste, confiando en que el Espíritu Santo que lo dio es también el que abrirá los corazones correctos para recibirlo. El elegido que resiste esta 10ª tentación descubre que la transformación que el mensaje completo produce en los que tienen oídos para escuchar supera incomparablemente la satisfacción temporal de la aprobación que el mensaje modificado podría haber generado. Cerremos en oración poderosa de activación. Padre Celestial,
Gracias por revelar estas 10 tentaciones que los elegidos deben resistir. Gracias, porque el que las nombra ya les quitó el poder que el anonimato les daba, y porque 1 Corintios 10:13 prometió que junto a cada una ya fue provista la salida sobrenatural. En este momento decido no usar el llamado para mi beneficio propio, sino para el servicio de los que me diste a alcanzar. Fijo mis ojos en mi asignación específica y renuncio a la comparación con la asignación de otros. Espero el tiempo de Dios, con la fortaleza activa de Salmos 27:14, y no con la impaciencia que produce Ismaeles. Restauro la integridad en las áreas pequeñas donde había cedido, creyendo que no importaba. Resisto el aislamiento en el dolor y me permito recibir la cobertura de las relaciones que Dios puso en mi vida. Busco la validación que viene de Dios y libero el próximo paso de obediencia de la condición de la aprobación humana. Me niego a rendir en el umbral del cumplimiento, porque a su tiempo cegaré si no desmayes. Llevo la amargura honestamente ante Dios, en lugar de guardarla hasta que produzca la raíz que contamina. Protejo la intimidad personal con Dios, como la fuente que hace posible todo lo que doy. Y comunico el mensaje que recibí con fidelidad completa, confiando en que la responsabilidad de la recepción no me pertenece a mí. En nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios amén como declaración de que recibes la salida sobrenatural que Dios ya proveyó para cada una de estas 10 tentaciones y que decides operarla en cada área específica de tu vida. Recuerda, estas 10 tentaciones no vinieron a destruirte, vinieron a revelar dónde está el próximo nivel de tu llamado. Porque el elegido que resiste la tentación de usar el llamado para beneficio propio, descubre la libertad del servicio genuino. El que resiste la comparación descubre la singularidad soberana de su propia asignación. El que resiste el adelantamiento descubre la perfección del tiempo de Dios. El que restaura la integridad en lo pequeño descubre la solidez estructural que el compromiso había debilitado. El que resiste el aislamiento descubre la cobertura sobrenatural que la comunidad correcta provee. El que resiste la validación humana descubre la libertad que solo la aprobación de Dios puede dar. El que resiste la rendición en el umbral descubre la cosecha que toda la siembra anterior estaba preparando. El que lleva la amargura honestamente ante Dios descubre el encuentro profundo que Job describió. Antes de oídas lo había oído, pero ahora sus ojos lo veían. El que protege la intimidad descubre el fuego inagotable que ningún ministerio activo puede sustituir. Y el que comunica el mensaje con fidelidad completa, descubre que la transformación que la verdad produce en los que tienen oídos para escucharla, supera todo lo que la versión diluida jamás podría haber alcanzado. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días en la presencia de Dios, Éxodo 34:29 registra: No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía que resplandecía. El elegido que resiste estas 10 tentaciones no porta el resplandor como resultado de esfuerzo moral acumulado. Lo porta como consecuencia involuntaria de una vida que mantuvo su fuente limpia, su tiempo correcto, su integridad intacta, sus relaciones abiertas, su validación en el lugar correcto, su posición firme en el umbral, su corazón honesto ante Dios, su intimidad preservada y su mensaje fiel. El resplandor no es esfuerzo, es el resultado visible de lo que el Espíritu Santo produce en el elegido, que no cedió donde el cedimiento hubiera costado exactamente lo que más importaba. 2 Corintios 3:18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Cada tentación resistida produce una transformación de gloria. No la gloria del que nunca fue tentado, sino la gloria incomparablemente mayor del que fue tentado y resistió, del que conoce la presión del cedimiento posible y eligió la integridad del llamado sobre la comodidad de la concesión. Lucas 12:48 declara: A todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará. Si Dios te dio la revelación de estas 10 tentaciones, se te demanda resistirlas, no con esfuerzo propio, sino con la salida sobrenatural que 1 Corintios 10:13 prometió que ya fue provista junto a cada una de ellas. El fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, y que junto a la tentación ya puso la salida. Tu responsabilidad es reconocerla, tomarla y avanzar. Si este mensaje llegó a ti en el momento preciso, suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita. Dale like a este video si reconociste en estas 10 tentaciones las presiones más específicas que han operado en tu vida como elegido. Comparte este video con ese elegido que sabes que está en el momento de mayor presión de alguna de estas 10 tentaciones y que necesita urgentemente saber que hay una salida sobrenatural provista específicamente para lo que está enfrentando. Y escribe en los comentarios cuál de las 10 tentaciones reconoces como la más activa en tu vida ahora mismo. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Dios te bendiga mientras resistes con la autoridad sobrenatural del elegido, que sabe que el que comenzó la buena obra la perfeccionará.